Amigos de Impacto Venezuela, sean todos bienvenidos a esta mesa de análisis. El día de hoy contamos con la presencia del profesor universitario criminólogo venezolano Roberto Briceño León, a quien le damos la más cordial bienvenida. Profesor, muy buenas tardes. Le saludamos en Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Bien. Profesor, quisiera poder el día de hoy hacer un análisis completo de lo que está pasando en Venezuela en materia de violencia. Hemos visto que en las últimas horas estallan una cantidad de casos que mantienen conmocionada a la opinión pública desde el punto de vista de crímenes que parecen ser muy macabros. Entonces queremos saber si usted, dentro de los análisis que sabemos que periódicamente hacen, han evaluado psicológicamente esta conducta del venezolano en el último tiempo, profesor. Sí, nosotros venimos estudiando desde hace más de 20 años toda la situación de violencia en el país y de criminalidad. Lo que uno puede observar es que a medida que se ha venido dando un mayor nivel de violencia en el país, se ha ido aumentando el uso de la violencia, la atrocidad, por así decirlo, de los casos, porque al fin y al cabo la violencia es un diálogo, es una comunicación, una interacción. Entonces, en la medida en que uno le pega 2 tiros al otro, el otro le pega 4 tiros a este, y este le pega 8 tiros al otro, entonces se va en un incremento continuo. Y si pensamos que tenemos más de 20 años de un crecimiento sostenido de la violencia, de los homicidios en el país, y que hemos tenido más de 300.000 muertos, de 300.000 muertos por violencia, por homicidios, en este periodo de tiempo, entonces podemos ver lo que es un grupo que se ha acostumbrado a eso. Ahora, si le añadimos que es un periodo de 20 años, vamos a encontrar también que hay una generación que nació viendo esa violencia y que ha crecido viendo esa violencia y viendo cómo la violencia y la violencia atroz es la que se resuelve y cómo es que la violencia es el medio que se debe utilizar para resolver los problemas en el barrio, los problemas en la comunidad, en la ciudad o incluso en el país, porque ese es el mensaje que ha estado dominando durante todos estos años. Entonces, todo eso de una generación que ha crecido, ¿no? Y que son al final los que cometen más delitos y más violencia, son los que están entre los 15 y los 30 años, digámoslo así, en un rango amplio. Bueno, todo ese grupo etario creció en un contexto de violencia y lo que hace es reproducirla, pero reproducirla agrandada, porque ese es el juego del poder y de la violencia allí. Claro, fíjese que, por ejemplo, el trabajo que ustedes han desarrollado desde el Observatorio Venezolano de Violencia nos permite ver cómo han conocido de algunos casos en especial que la población obviamente lamenta, como usted dice, primero son 2 tiros, después son 4, después la otra persona la matan pero de 8 tiros. Recientemente conocíamos del caso de una mujer venezolana abogada hace 3 días y su hijo fueron asesinados dentro de su residencia y quien encontró el cadáver fue precisamente el padre de este joven venezolano en una situación, en una escena totalmente macabra dentro del apartamento. Entonces, así como ese caso se repiten muchísimos, nos llamaba la atención haber escuchado este caso del niño de 12 años que se suicidó para que su hermanito pudiera comer. ¿Qué reflexión hacemos de algo así, profesor? Lo que ha venido sucediendo con los suicidios en Venezuela es una suma de los problemas y del sentido de no futuro que se ha instalado en una parte de la población venezolana. Una suma de los problemas porque tiene que ver con los alimentos y con las medicinas. Y lo que hemos encontrado es que hay suicidios entre los adultos mayores, muchos de ellos, porque, bueno, es un suicidio, digámoslo, benévolo, porque deciden que, bueno, no quieren ser más carga para sus hijos, porque las medicinas están muy caras, no se consiguen, tienen que gastar mucho, tienen que escoger muchas veces entre comer o comprar las medicinas, ¿no? Bueno, una población adulta mayor que vive con una jubilación, ¿no? Con una pensión, que hoy en día es menos de $1 al mes. Entonces, bueno,
en aquella situación dramática, muchos deciden quitarse la vida para no ser una carga a sus familiares. Algo similar se encuentra en el otro extremo del grupo de edad, entre los jóvenes, entre los niños, como este caso, ¿no? que hemos hablado. Hubo un caso hace una semana, hace unos meses, y más recientemente hubo otro caso similar en el cual niños, adolescentes muy tempranos, bueno, deciden que se quitan la vida por una forma benévola también, en el sentido de decirle, bueno, hay una competencia en el hogar, hay una violencia fuerte por la comida, te aseguro que a ese niño le han dicho, mira, no puedes comer tanto, porque no puedes comer más, porque hay que darle a tus hermanitos también que coman. Bueno, y se ve una situación de tensión y no logra resolver eso, no tiene mecanismo de resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, porque no tiene los mecanismos psicológicos, porque no hay una escuela que lo acompaña, porque no hay escuelas ahorita. Esa suma de factores, no tiene un buen diálogo a lo mejor con la familia, con el padre o con la madre. Entonces, todas esas situaciones llevan a un incremento de los suicidios, que ha sido uno de los elementos importantes en el incremento de la violencia en los últimos años, porque hay que recordar que para nosotros, las universidades venezolanas, el Observatorio Venezolano de Violencia, pero también en la definición de la Organización Mundial de la Salud, el suicidio es una parte de la violencia, porque es el ejercicio de la fuerza física, no contra otros, sino contra uno mismo, pero igualmente entra en esa categorización. ¿Qué quiere decir, profesor, que de alguna manera la crisis política, social y económica por la que atraviesa Venezuela en este momento ha llevado a que los niveles de violencia crezcan, los niveles de suicidio, el problema colectivo en el hogar, la violencia intrafamiliar y además, como si fuera poco, el alto índice de femicidios que se han disparado en este año, cerca ya de 200 casos en este 2020? ¿Es un combo colectivo, una bomba que estalla en la cara de los venezolanos producto de un gobierno? Sin lugar a dudas, aquí hay una responsabilidad central en las autoridades, en el gobierno y en las políticas equivocadas que se han tenido durante los últimos 20 años. Ese creo que es el elemento que hay que tenerlo claramente en cuenta. Lo que tenemos en Venezuela son digámoslo así, dos etapas muy distintas, pero que indican igualmente lo que es una política equivocada. Es muy singular que los homicidios en Venezuela aumentaron y de una manera espectacular durante el periodo de mayor riqueza que ha tenido el país. Si uno observa entre el año 2002, 2004 hasta el 2010, ¿no? El incremento de los homicidios y de las muertes violentas en el país es único en América Latina y único en nuestra historia. Ahí superamos a Colombia en ese periodo, duplicamos, triplicamos en un momento dado, después a Brasil, a México. Es decir, nos convertimos en el país más violento de América Latina en el mismo periodo en que teníamos la mayor riqueza de toda nuestra historia, riqueza que además era distribuida a manos llenas en toda la población. O sea, me detengo solamente en esa frasecita. ¿Es el país más violento del mundo? Sin lugar a dudas. Y lo es, las estadísticas que se llevan, digamos, si tomamos el indicador claro de lo que son homicidios, Venezuela es el país durante los últimos años que ha tenido la tasa más alta de homicidios del mundo, superior a Honduras, superior a El Salvador, que son los países que le siguen o que le han acompañado en la lista y que en los años previos estaban un poco por encima. ¿Qué quiere decir esto un poco en cifras para que lo vean del último año? Bueno, Venezuela tuvo 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Salvador, Honduras tenían entre 40 y 50. Colombia, que fue por un tiempo el país más violento del mundo, tiene 30. Estamos teniendo el doble de Colombia, ¿no? Brasil tiene 27, México tiene 20, algunos dirán que 24. Bueno, estamos hablando de unas distancias inmensas. Y no nos comparemos con otros, porque si la tasa de... Digamos que sí, que la tasa de Italia es menos de 1, la de España es 1, la de Inglaterra es 0.5 o Japón 0.5. Estamos hablando de diferencias abismales, ¿no? Pero eso ocurrió en Venezuela en el momento en que se decía que la pobreza había disminuido y que la desigualdad había disminuido y que había un gobierno socialista y que repartía y que era humano y que buscaba el hombre nuevo y todas aquellas historias que conocemos en el país en ese tiempo.
Ahora, la segunda fase, que es la que vivimos en este momento, es donde también se incrementa, ¿no? Y se incrementa porque no hay recursos, porque la pobreza, como dice, se estalló, está por todos lados, ¿no? El dinero que se tenía, el gran dinero de la riqueza petrolera, se despilfarró, se vivió, se le regaló a los pobres de Londres y a los pobres de Nueva York, se les regalaban cosas, se les repartió por todo el mundo, a los amigos políticos, se despilfarró. Y además de que se despilfarró, se destruyó la economía productiva del país. Entonces tenemos ahora una situación de pobreza inmensa que acelera muchas otras violencias y acelera el delito. El delito que lleva robos como el de la señora que mataron recientemente con su hijo, sí. En dirección, bueno, de un robo que está, ¿no? Lo que hemos notado es que jóvenes que antes robaban, ¿no? O que antes mataban por querer robar un celular, ¿no? Una tablet, unos zapatos de lujo, ahora están robando, ¿no? O matando por comida. Entonces, bueno, ahora, ¿qué hay detrás de detrás de esas dos etapas que hemos descrito y que yo he descrito en mis libros y en los artículos que publico de una manera mucho más detallada que lo que puedo hacer aquí? Bueno, ¿qué hay detrás de eso? Hay una política equivocada, hay un gobierno equivocado. Y esa es la realidad que estamos enfrentando, equivocada en el sentido que ha destruido las relaciones sociales, que ha destruido el sentido de la ley, que ha destruido la economía del país, que ha destruido la vida civilizada, si se quiere, ¿no? En Venezuela, y que lo están padeciendo ahora todos los venezolanos, incluso los que por mucho tiempo han sido chavistas, han apoyado al gobierno, Sí. ¿no? Profesor, me surge una duda porque sabemos que hay muchas organizaciones que defienden los derechos humanos, organizaciones también de ayudas humanitarias y sociales que buscan la manera de darle una esperanza al venezolano en medio de esta tragedia. Queremos saber este desarrollo que tienen ustedes a través del Observatorio Venezolano de la Violencia, ¿qué está haciendo? No solamente, pues, obvio, nos encanta que nos pueda presentar una estadística, pero más allá de esto, ustedes cuentan con un trabajo multidisciplinario de psicólogos para atender algunos casos que sean. Le preguntaba yo hace algunos días, ¿qué es lo más grave que usted ha visto en Venezuela? Mire, nosotros somos 8, en este momento, hasta este momento hemos sido 8 universidades nacionales en 8 estados. Ahora nos estamos ampliando para se han incorporado nuevas universidades en nuevas zonas del país. Nosotros tenemos básicamente, como el nombre lo dice, una función de observar. Y nuestra imagen, nuestro logotipo, por mucho tiempo ha sido un ojo que llora, que observa y se compadece. Ese proceso de compadecerse del otro, del sufrimiento que tienen las familias, ¿no? Bueno, nos lleva a acompañar en distintas instancias. Nosotros en nuestros equipos hay médicos, hay psicólogos, hay geógrafos, hay arquitectos. Cada uno desde su perspectiva busca apoyar y apuntalar qué es la contribución que podemos hacer las universidades nacionales en este contexto. Hemos hecho algunas campañas. Hace años hicimos una campaña, yo considero que muy bonita y muy importante, de respeto a la vida, ¿no? De cuidado a la vida, con los choferes del transporte público de Caracas y de otras ciudades. Bueno, porque ellos han sido unas víctimas muy fuertes, ¿no? Entonces, bueno, a partir del transporte público, hemos hecho unas campañas de eso. Estamos haciendo unas campañas, ¿no? Y un trabajo con las escuelas para buscar enseñar cómo resolver conflictos a nivel de las escuelas y cómo no tener que pasar a la violencia y el uso de la fuerza. Bueno, son unas pequeñas acciones y medidas que se pueden tomar desde una universidad, ¿no? Que no tiene recursos, y desde una universidad en el cual el profesor que más gana, el más antiguo y que tiene la mayor dedicación, gana $5 al mes. Wow, tremendo, tremendo. Y si me pudiera describir en una sola frase, ya para terminar, profesor, ¿qué es lo más grave con lo que se han encontrado en esta realidad social venezolana? Mira, yo diría que un asunto muy grave ha sido lo que es la idea en la sociedad de asumir que la fuerza, que la violencia es la manera de resolver los conflictos.
Eso es una enseñanza terrible, porque todo el proceso civilizatorio de la humanidad es exactamente ir en dirección contraria. Nosotros en Venezuela hemos tenido un proceso de regresión histórica, de incivilización, un proceso incivilizatorio, porque nos lleva a entender, a pensar, ¿no?, que la violencia es la manera como se pueden resolver los conflictos. Y cuando nos hemos encontrado en una escuela de Petare, ¿no?, una niña que le preguntamos, bueno, ¿y qué pasa si este niño te roba la mochila y te roba las cosas? ¿Qué harías tú? ¿No? Y ella le dice, yo lo mando a matar. Uy. Uf. Eso es terrible. Esa niña seguro no sabía, no tenía dimensión de lo que estaba diciendo. Pero esa es una enseñanza, y esa es una enseñanza que ha quedado allí, y que no es una maldición que nos cayó del cielo. Es el resultado de años de políticas equivocadas. Por lo tanto, cambiando esas políticas, podremos cambiar, y yo tengo mucha esperanza en que podremos construir un país en paz, de cooperación entre todos los venezolanos, de todos los sectores sociales y de todos los colores políticos. Sí, es que empezando digamos, comenzando por lo primero, cambiar el modelo político que ha dañado tanto al país y lo ha ido acabando. Una vez que eso se pueda lograr, pues la nueva generación podrá disfrutar de esa Venezuela en la que todos crecimos. Gracias, profesor, por habernos acompañado el día de hoy en Impacto Venezuela. Amigos, conversábamos con Roberto Briceño León, criminólogo venezolano, profesor universitario y también director del Observatorio Venezolano de Violencia, a propósito de cómo ha crecido en el país el índice de homicidios y cómo en los últimos días se ha desatado una ola violenta en toda Venezuela. Gracias por haber estado en la mesa de análisis de Impacto Venezuela. Saludos para ti y para tu audiencia.